Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio número 79 de la sección 14.3 del libro Cálculo de varias variables del autor Stuart, séptima edición. Vamos a probar que si f y g son funciones de una sola variable, que admiten derivadas de segundo orden, o sea que se puede derivar dos veces, entonces esta función que está aquí satisface la ecuación de onda u de tt igual a a cuadrado por u de xx. Entonces, como para ilustrar un poquito, entonces observen un ejemplo, y es que, por ejemplo, si f de x fuera x a la 6 y g de x fuera x a la 6, la ecuación u que depende de x y t que se obtiene aplicando esta idea sería, observen que f está calculada en x más at, o sea que en lugar de x pongo x más at, y en g en lugar de x pongo x menos at, entonces me quedaría esta función. Esa función satisface esta ecuación de acá, que se llama ecuación de onda, una ecuación en derivadas parciales. Otro ejemplo podría ser, si tomamos que f sea seno de x y g que sea logaritmo natural de x, cada una de esas es derivable dos veces en algunos puntos. Hay que tener cuidado aquí con el dominio del logaritmo, pero en su dominio son derivables. Entonces, la función que se obtiene sería, en lugar de x pongo x más at, en lugar de x pongo x menos at. Y si uno toma esta función y calcula dos derivadas respecto a t, eso va a ser lo mismo que calcular dos derivadas respecto a x y multiplicarlas por a cuadrado. Eso para ilustrar a qué hace referencia el ejercicio. Entonces, ya como para demostrar el ejercicio y probar que efectivamente eso se cumple independientemente de la función f y g que escojamos, observen que u, que depende de x y t, voy a volverla a escribir, es una función f que depende de x más at y una función g que depende de x menos at. Si en esta definimos un cambio de variable, dos cambios de variables, b que sea x más a por t y w que sea x menos a por t, entonces observen que esta función u ahora me va a quedar como una función f que depende de b más una función, aquí más una función g que depende de w. Y lo que nosotros necesitamos es calcular la derivada parcial, o sea, para hacer esto que está aquí, la derivada parcial de u respecto a t. Igual, al derivar respecto a t, a la función f que depende de b más la función g que depende de w. Entonces, derivar respecto a t la función u, como u es esto que está aquí, pues es lo mismo que derivar esto. Entonces lo que estamos haciendo es que vamos a derivar u, pero en lugar de derivarla directamente, vamos a utilizar que u está definida como f de b más una función g que depende de w. Observen que esto nos quedó aquí así, f depende de b, pero b es x más at, o sea que b depende de x y de at. Al puro final, f queda dependiendo de x y queda dependiendo de t. Eso es lo que está pasando ahí. Y para la función g, observen que g depende de w, pero w es x menos at, o sea que w depende de x y depende de t. A es un número real. Entonces, si nosotros necesitamos calcular esta derivada de aquí, esto de aquí va a ser, la derivada de todo esto va a ser derivar respecto a f. Entonces va a ser, necesito llegar aquí, o sea, necesito hacer esto y necesito hacer esto. De aquí a aquí hago la derivada de f respecto a b, y de aquí a aquí hago la derivada parcial de b respecto a t. Observen que b depende de dos variables x y t, entonces tiene sentido hablar de derivadas parciales. Pero f depende solamente de b, entonces ahí no hablo de derivadas parciales, sino hablo de derivadas ordinarias. Entonces esto va a ser la derivada de f respecto a b por la derivada parcial de b respecto a t. Entonces ahí ya derivé esto, más ahora derivo, me falta derivar g. Estoy derivando respecto a t, entonces me falta hacer esta y hacer esta. Esta de aquí es la derivada la derivada normalita, no parcial sino derivada normal, de g respecto a w, y de aquí a aquí sí es derivada parcial de w respecto a t. Entonces,
aquí me quedaría la derivada de g respecto a w por la derivada parcial de w respecto a t. Pero la derivada de w, la derivada de b, o sea, esta de acá es derivar b respecto a t. O sea, es derivar todo esto respecto a t que da a. Y esta de aquí es derivar w respecto a t, que sería esto respecto a t, que daría menos a. Entonces, ya con eso, uno podría tener la siguiente relación. Y es que u de t, o sea, esta de acá es u de t, es igual a f, a la derivada de f respecto a b, o sea, realmente esto es igual a por f' de b. Entonces, el f' es este y el a es este otro que está en azul. Menos a por g' calculado en w. Entonces ya tengo la derivada de u respecto a t. Pero el ejercicio me dice, no, tiene que calcular 2 veces la derivada respecto a t. Entonces vamos ahora a calcular, o sea, ya tenemos esta y vamos a calcular la segunda derivada. Entonces u de tt sería derivar respecto a t a u de t, o sea, tengo la derivada y la derivo otra vez respecto a t. O sea que esto va a quedar derivar respecto a t, esta que ya teníamos, a por f' de b menos g' de w. Ahí uno utiliza la misma idea aquí. F' depende de b, o sea, aquí pongo f' depende de b, b depende de x y de t, y así con la otra. Aquí pongo g' y digo g' depende de w y w depende de x y t. Entonces aquí me quedaría f' y aquí me quedaría g'. Entonces observen que lo que hay que hacer es derivar f' respecto a b, que daría la segunda derivada. Esto de aquí sería la segunda derivada, calculado en b, y multiplico por la derivada de b respecto a t, que ya sabemos que nos da a. Entonces, haciendo eso va a quedar, este a es este, vuelve y sale otro a, sería a cuadrado f' de b. Esto, pilas bien de dónde sale esto. Tengo que derivar aquí. Entonces me queda el a, que es este que está ahí, la derivo y multiplico por la derivada de b respecto a t, pero la derivada de b respecto a t es otra vez a. Entonces este y este me dan a cuadrado, que es lo que tengo acá, por f' de b. Y ahora g' de w. Entonces me va a quedar la segunda de w. No lo escribí acá, permítanme, yo lo ajusto porque este de aquí no lo puse aquí. Entonces, por favor, ajustenlo ahí. Entonces quedaría a por g', ¿no? Entonces vuelvo y hago lo mismo. Entonces me va a quedar el a que acabé de escribir por g segunda y por la derivada interna. O sea, eso tengo un menos. Por la derivada interna que otra vez es menos a. Este menos con este menos da más y daría más a cuadrado g segunda de w. Entonces aquí quedaría a cuadrado g segunda calculado en w. Factorizando me va a quedar a cuadrado, factor común de f segunda de b, más g segunda calculado en w. Entonces ya tenemos una expresión para calcular la segunda derivada respecto a t. Ahora me falta comparar, o sea, hay que comparar eso con alfa a cuadrado multiplicado por uxx. Entonces vamos a calcular uxx. Entonces ux sería derivar respecto a x. Entonces recuerden que u es esta, f de b más g de w. Pero ahora estoy derivando respecto a x. Entonces vuelvo y utilizo el mismo diagrama. Aquí sin esta f' y sin esta g'. Entonces f depende de b, entonces esto va a ser la derivada, parecido a la fórmula que escribimos acá, la derivada parcial, la derivada ordinaria de f respecto a b por la derivada de b respecto a x. Por la derivada, o sea, hago esto acá, la derivada de f respecto a b por la de b respecto a x. Esta derivada es parcial. Más ahora la otra,
la derivada de g, esta es normalita, respecto a w por la derivada parcial de w respecto a x. Pero observen que las derivadas, aquí la derivada de b y la derivada de w respecto a x es 1. Entonces esto finalmente me quedó f' calculado en b más g' calculado en w, porque esta y esta es 1. Listo, ya tenemos ux. Entonces ahora vamos a hacer la segunda derivada, uxx. Pues va a ser derivar respecto a x, la primera derivada, o sea, derivamos respecto a x la primera derivada, o sea, derivar respecto a x la que acabamos de obtener, que fue esta, f' de b más g' de w. Haciendo el mismo razonamiento, entonces va a quedar, la derivada de acá, que sería f segunda de b, multiplicada por la derivada de b respecto a x, que es 1, más g segunda de b de w por la otra derivada, que es la derivada de w respecto a x, que también sigue siendo 1. Entonces ya tenemos esta igualdad. Y ahora si multiplico a cuadrado por uxx, observe que va a quedar a cuadrado por la segunda derivada calculada en b más la segunda derivada de g calculada en w. Pero esta es igualita, eso de ahí es igual a u de t, que es la que calculamos nosotros ahorita. A esto que está aquí, que voy a encerrar en rojo. Esta de acá, pero esa de ahí es u de tt. Entonces eso nos quedó igual a u de tt. Entonces la conclusión fue que arrancamos de una función u definida de esta forma que está aquí arriba, f de x más at más g de x menos at. Eso es una superposición de ondas realmente. Y por un lado calculamos u de tt y por otro lado calculamos a cuadrado por uxx y obtuvimos la igualdad. Entonces esa función definida como u de xt como una función f que aguanta dos derivadas recuerden que f está calculada en x más at más una función g que depende de x menos at. Entonces si arranco con una función u de esta forma, donde f y g aguantan dos derivadas, esa función u satisface esta ecuación diferencial parcial. Esa es la idea. Ahí es un poquito como complicado hacer las cuentas, pero realmente lo que está detrás de eso es estos diagramas de árbol. Esos diagramas de árbol son súper importantes. Lo que eso le está diciendo a uno es que, o sea, como para ilustrar un poquito, tengo una función f que depende de una variable u, pero esa variable u depende de x y depende de t. Entonces finalmente tiene sentido calcular la derivada parcial de f respecto a x. Entonces para llegar ahí tengo que hacer estos dos pasos. Paso de aquí a aquí y paso de aquí a aquí. En el primer paso derivo normalito f respecto a u. Observen que esta derivada es una derivada con una d normalita. No es así. Y multiplico por esta otra derivada, que esta sí es parcial, la derivada parcial de u respecto a x. Entonces ahí ya estuvo la derivada de f respecto a x. Y análogo, si uno necesita la derivada parcial de f respecto a t, pues tiene uno que irse por la rama que termina en t. Entonces primero hay que hacer este salto, que sería la derivada de f respecto a u, y multiplico por la derivada parcial de u respecto a t. Entonces tener presente cuando la derivada es normal y cuando la derivada es parcial. La función u depende de dos variables, entonces tiene sentido hacer derivada parcial. La función f solamente depende de u, entonces ahí no tiene sentido hacer derivada parcial, uno deriva realmente solo sobre u. Entonces eso es lo que está ahí escondido. Voy a parar ahí el ejercicio.